Este es el texto de realismo, que es el último texto de la unidad número uno, realismo y conmoción, apuntes sobre la obra de Maquiavelo. ¿Alguien llegó a leerlo, a algunas páginas o no? Consulto para decir, incluso hacer la lectura en conjunto y establecer mínimamente los parámetros del autor de este texto. ¿Alguien logró leer algunas páginas? Perfecto. No hay inconveniente. Si no llegamos a leerlo, vamos leyéndolo acá, yo les voy guiando. Esa es la idea, digamos, de ver los textos. Bien. Eh, el título en sí, Realismo y conmoción, apuntes sobre Maquiavelo. El autor en particular, Zambrano Gómez, realiza un análisis de Maquiavelo que va un poco más allá de la obra que generalmente se ve, o por lo menos se estudia, que se conoce con el nombre del Príncipe. El autor aquí en particular, ¿qué hace? No solamente lo analiza a Maquiavelo, no solamente lo analiza desde el punto de vista de la obra El Príncipe, sino que lo analiza desde otras obras y lo analiza también como un ser humano que comparte o que está establecido en una cierta realidad y trata eh, de explicar de la mejor manera o dar a conocer de la mejor manera que puede esa realidad. Por supuesto, haciendo mucho hincapié en lo que es la política de su realidad. Entonces, esto en primer lugar para tener en cuenta cómo el autor de este texto nos presenta a Maquiavelo. Es una lectura un poco más allá de lo que es el Príncipe, porque también tiene en cuenta otros textos anteriores al Príncipe o que dieron inicio o impulsaron a lo que se establece en la obra principal, que es muy conocida respecto a Maquiavelo. Eh, Hay que tener en cuenta el contexto donde surge todo el pensamiento de Maquiavelo, que es el contexto que nosotros habíamos visto en las clases anteriores, donde no solamente lo político hacía referencia, sino también surgían las artes, las ciencias y todo aquello que tenga que ver con el hacer del hombre en la realidad, o sea, la construcción de la cultura y los cambios que se van produciendo de, de esa edad media a la edad moderna y los modernos tomando muchos aprendizajes de la edad antigua y también de la edad media para impulsar nuevas formas de conocimiento. En las primeras páginas refiere eso el autor, pero lo que digamos nos puede destacar más para comprender lo que él analiza en la obra, los van a encontrar en la página 3 del texto, donde él inicia un análisis del proemio a una obra también, a la introducción de una obra de Maquiavelo, que se denomina Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Tito Livio era un historiador romano, es decir, que Maquiavelo lo estudió a este historiador y comprendió la forma en que este historiador menciona la política o la realidad que se desenvolvía en Roma, la Roma antigua, digamos. Y aquí también le había detallado a la mañana que para leer este texto en particular y cualquier otro texto, y en filosofía se da mucho eso, hay que tener en cuenta la nota de pie de página que muchas veces se marca con un número. Aquí, como pueden observar, está el número 3. Dice, ya en el proemio a su obra Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y dice 3. Ustedes hacen clic allí
En este caso el texto sí permite hacer el enlace, hay otros textos que no, que tienen al final de la página, o si no al final de todo el texto, leer las notas de pie. Ustedes hacen clic en este número 3 y vamos a leer, vamos a hacer referencia a la nota de pie o pie de página, en este referencia bibliográfica, en este caso puede ser aclaratoria, ya eso depende del escritor y de las famosas normas APA, pero en este caso el que transcribe el libro, el que escribe, el que redacta, dice que ha tomado esos fragmentos, interpretándolo él, del libro de Nicolás Maquiavelo, que justamente refiere a discursos sobre la primera década, así se llama, de Tito Livio, del editorial Buenos Aires, editorial Losada, en Buenos Aires 2008, digamos. Una vez que tomamos nota de eso, o por lo menos nos refiere el autor de dónde saca esos fragmentos, o por qué va a ser el análisis de esa obra en particular, nos da inicio al pensamiento de Maquiavelo que tenía en este discurso sobre la primera década de Tito Livio, que fue publicado, o por lo menos dado a conocer, un año antes de El Príncipe. Es decir, que fue el antecedente o precursor al Príncipe. ¿Y qué propone o qué es lo que analiza Maquiavelo? Es lo que nos refiere el autor a continuación. Dice, Maquiavelo describe su misión como si fuera un vigía. Intentará encontrar paisajes y parajes desconocidos, quizás como adelantada intuición de una mirada interviniente y no ajena en cuanto al principio de neutralización, alrededor del cual se elabora la filosofía política que se consolidará en los siglos venideros. Lo que usted está manifestando aquí, que la forma de estudiar de Maquiavelo ya lo manifiesta en este libro del discurso sobre la primera década de Tito Livio, y lo va a manifestar posteriormente en cada una de sus obras, donde él se pone en una posición neutral. Es decir, evita de hacer juicios de valor respecto a la realidad. Entonces, y respecto a ciertos textos, en un primer momento necesita posicionarse él como lector de los textos referidos a política o también a otras ramas, porque no solamente se estudia la política Maquiavelo, estudia la cultura de una sociedad antigua y una sociedad media, estudia la realidad, pero se coloca en una posición neutral tanto de lector para poder conocer y dar nuevas formas a esa realidad donde él está viviendo. Entonces, continúa el autor y dice, sostenemos que una clave hermenéutica para abordar la construcción de dicha perspectiva comienza con el interrogante de cómo librarse del maquiavelismo que marca con su intervención la propia historia del pensamiento político occidental, que pretendió confinarlo durante largo tiempo al olvido. Lo que te está diciendo el autor, dice, bueno, esta técnica que utiliza el autor para redactar todas las páginas, las 38 páginas, es un método hermenéutico, o sea, un método interpretativo que el autor en particular utiliza para analizarlo a Maquiavelo. Y te está diciendo, no te encierres solamente en la obra del Príncipe de Maquiavelo. Hay otras formas de entenderlo a Maquiavelo y conocerlo más allá del Príncipe. Entonces, a partir de aquí nos va a nombrar una serie de autores o filósofos actuales que estudian a Maquiavelo desde otras miradas. Lo que proponemos aquí es pensar su obra en general, en el sentido ubicuo que propone Antonio Negri. Antonio Negri es un filósofo actual que hace filosofía política. Y menciona que como una especie de cuaderno de navegación inconcluso y varío. Otra vez, vemos que lo que indica el numerito 4 nos está diciendo, bueno, que ese fragmento que está entre comillas fue extraído del libro de Antonio Negri, El poder constituyente, ensayos sobre la alternativa de la modernidad.
Bien. Él, analizando la modernidad, este autor Antonio Negri, dice que muchas veces se lo estudia o se lo ve a Maquiavelo, o se lo tiene que ver como una especie de cuaderno de navegación inconcluso y varío, es decir, que te da la posibilidad de reinterpretarlo a través de sus lecturas, pero no de solamente una obra, sino de varias obras. Porque entendemos que si su pensamiento es requerido hasta hoy, en todos los intersticios conflictivos de esa abstracción que se llama crisis política, es porque aún tiene algo que decir. Claro, al escribir las obras, está diciendo, al escribir la obra de Maquiavelo, no está cerrando nada, sino da la posibilidad, deja abierto a la interpretación y a partir de ahí a analizar, digamos, con esa interpretación la realidad. Quizás porque, como observaba Althusser, es un filósofo contemporáneo, su actualidad, la de Maquiavelo, reside en la vitalidad de un método que permite proyectar lo imposible de pensar en la potencia de una praxis que opera posiciones críticas efectivas en tiempos post-políticos. Está diciendo que Maquiavelo en particular, al colocarse como neutral, sin emitir juicios de valor acerca de su realidad, le permite, digamos, le permite analizar o ver la realidad próxima con otros ojos y casi sin, está diciendo, si quizás nos posicionamos en la misma neutralidad de Maquiavelo, nosotros también podemos analizar esa cuestión que sucede con lo post-político en los tiempos actuales. Otra vez acá tiene otro numerito que dice el 5, de dónde lo extrajo, dice, es significativo, aquí amplía más que detallarnos de qué libro lo sacó, dice, es significativo que su espectro polémico sobrevuele incomodando las correctas proclamas de un republicanismo cívico que llama al despertar las virtudes de una ciudadanía activa, resistente al atomismo del libre juego de intereses facciosos. Particularmente está diciendo que cuando dice ciudadanía activa resistente al atomismo, está nombrando que lo conocía muy bien a Santo Tomás de Aquino y sabía, digamos, Maquiavelo sabía desde qué punto de vista venía esa Edad Media cargada con ciertos valores que se establecían como ante la ciudadanía como ciertos, como verdades. Dios guiando, digamos, la verdad hacia de los hombres. Quizá demoren en este texto, pero la idea es que veamos cómo el escritor, porque es importante saber cómo el escritor nos presenta a otro Maquiavelo más allá del príncipe. Entonces dice, es necesario dejar asentado que en la obra maquiaveliana no se encontrará más que una precaria concepción de Estado. Primer dato. O sea, una precaria concepción de Estado. Casi nada acerca de derechos individuales y otros propios de las democracias avanzadas actuales, no solamente porque en su contexto histórico esas concepciones no se habían bosquejado aún, sino además porque su mirada se centra en describir los orígenes traumáticos de racionalidades que luego las hicieron posible en un vacío refutador de los esencialismos sobre una identidad de origen y otros pilares del paradigma de la soberanía, tal como lo hace con la mirada desconfiada sobre una teología política secularizada, cuyas zonas más sombrías, sin embargo, también alumbra. Paso a explicar, pero si termino de leer. Como afirma Michel Foucault, cuando se prescinde del principio fundamental de la soberanía de Dios sobre el mundo, la naturaleza y los hombres, para intentar buscar una forma de gobierno específico, en el fondo, ¿a dónde se llega? A los caprichos del príncipe. Eso lo establece un texto de Michel Foucault que refiere a la seguridad, territorio, población, sobre un curso que dio, seguramente fueron extracciones de una conferencia. ¿Qué nos Profesor, plantea? Sí. esto se refiere más a un contexto, digamos, está sustentado dentro de un contexto histórico de lo que pasaba
en Italia sobre los principados y que no había una unificación, digamos, soberana y donde había mucha incidencia por lo que usted está nombrando ahí, los principios, una teología política secularizada en donde habla sobre la soberanía de Dios, tiene que ver con eso, con la inminencia de lo que es el Estado pontificio, digamos, en contextualizando Sí, en lugar y en tiempo. exactamente, exactamente, es así. Es importante tener en cuenta, como todos los filósofos, el contexto donde ellos escriben, para evitar nosotros, inclusive hacer prejuzgamiento a los filósofos, porque no tenían quizá toda la información que nosotros sí podemos acceder ahora, y que también si analizamos, establecemos una forma de explicar la realidad, dentro de 20 años nos van a decir, no, que estaban equivocados lo del 2022, cómo analizaban la realidad. Entonces, es importante tener en cuenta, gracias por la aclaración, la realidad que en ese momento se encontraba Maquiavelo, y cómo él va haciendo las lecturas previas de los que lo han precedido a él respecto a cómo explicar la realidad. Eh, por eso, inclusive Foucault en particular dice, quizás nosotros solamente nos vinculamos con Maquiavelo en base al príncipe, pero en realidad hay otras cuestiones a saber. Eh, Continúa, dice, en síntesis lo que nosotros asumimos es que esta inclusión afuera de Maquiavelo en una topografía de planos fundadores de tramas políticas tan necesaria para el análisis de los siglos XVII y XVIII, requiere recuperar como dato primero el rodeo por un léxico exterior al filosófico, y aquí poético, histórico y, como no, político. Lo que está manifestando es que Maquiavelo no solamente hacía referencia a lo político, había estudiado lo político, también lo poético y lo histórico. Y esto, ¿por qué poético, histórico? Porque cómo se explicaba la historia en la antigüedad a través de los poemas. Los poetas explicaban la historia. Homero, Hesiodo, luego, Los juglares también. exactamente, la historia se escribió de muchísimas formas, se la recitó de muchísimas formas, entonces eso también tenía en cuenta Maquiavelo a la hora de pronunciarse, o por lo menos de hacer una lectura eh, más particular sobre la realidad antigua o de la Edad Media, y lo que él quería dar a conocer. Bien, donde cada caso ejemplar de su casuística histórica hace aparecer tramas en otra escena que van sobre o bajo la principal, orientadas a friccionar relaciones singulares con la realidad, y que, como si de liberación de energía sísmica se tratara, desbordan desde la lúgubre modernidad temprana para llegar con sus réplicas a mostrar en el ejercicio simbólico de los poderes, las huellas y despojos, sanguinario en muchos casos, que fue dejando desde mucho tiempo antes que la lamentada ruptura moderna con su pasado, la construcción de las conciencias de los sujetos, de la conformación del poder soberano que ensayaba gobernar sobre ellas, y la filosofía que las pensaron. En síntesis está diciendo, Maquiavelo estudió los antiguos, pero no solamente lo referido a la política, sino a la cultura en general, y a partir de ahí se dio cuenta que el problema que se estaba dando quizás en donde él vivía, que más adelante lo va a nombrar, donde él vivía, y las desgracias humanas que sucedían, no solamente estaban pasando en su ciudad, por ejemplo, o en el lugar donde él habitaba, sino que venía desde la antigüedad las cuestiones sanguinarias, como dice ahí, en muchos casos, donde la muerte era justificativo de la obediencia, del poder, del sometimiento. Entonces, era o te ajustaba a lo que te decía reglamentariamente alguien, un poder superior, o no. Digamos, eso es el contexto que va analizando Maquiavelo para profundizar en su filosofía.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Dice, expuestas así las cosas, algunas de estas temáticas discutidas beligerantemente por la tradición filosófica y confrontadas a menudo en nuestra práctica docente cotidiana, bueno, acá el autor también es docente en el área de filosofía, exigen lo que Peter Sloterdijk, no sé cómo se lee eso, perdonen, describe como explicitar una serie de circunstancias en que la masa de lo transmitido por la tradición estaba allí implícitamente, es decir, en formas replegadas y apiñadas, solo si las cosas o los hechos replegados tienden por sí mismos a desplegarse y a hacerse más comprensibles para nosotros, puede hablarse siempre que ese despliegue se logre de un crecimiento real del saber. Lo que está diciendo es decir, está dando fundamento al texto anterior donde dice Maquiavelo no solamente habló de política, sino que Maquiavelo, o estudió sobre política, sino que Maquiavelo estudió sobre todas la realidad donde la cultura se manifiesta a través de lo económico, lo político, si quieren ser lo social, el arte, la ciencia, que se venía gestando de muchísimo tiempo atrás y que ahí en la modernidad mucho más por el cambio y el renacimiento y el nuevo nacer del hombre para comprender el mundo. Bien, bueno, este texto fue sacado tiene como título Has de cambiar tu vida, en Valencia, supuestamente eh, eh, el autor también hace referencia a filosofías, no lo leí, pero seguramente debe hacer eso. Y aquí comienza, en particularmente el autor de este texto, a dar como una guía principal. Recuerden que el autor dijo que iba a ser como un mapa, un recorrido para conocerlo. Bueno, él lo hace numéricamente, va marcando el mapa. Entonces, para conocerlo a Maquiavelo, enuncia el número 1 como primer paso para comprender por qué escribía Maquiavelo de esa manera. ¿Por qué anuncia este discurso de Tibio Livio y después anuncia el Príncipe como principal obra? Y como título aquí dice la ruptura de la política con los esquemas de la tradición. La ruptura de la política con los esquemas de la tradición. Recuerden que todo autor en el título ya no está dando la conclusión. Muchas veces sucede así. La ruptura de la política con los esquemas de la tradición. Eso sería como que el esquema de la tradición de los principados, digamos, de principados nuevos que se fueron conformando. ¿Está hablando de eso desde su sentido político? Está hablando de cómo hubo el cambio desde la edad antigua hasta llegar a él, de las formas de gobierno. De eso, de la desaparición más o menos, la modificación de principados heredados, digamos. Exactamente, exactamente, es ahí. Donde el poder ya... ¿Recuerdan la pérdida del centro? El texto de la pérdida del centro. Bueno, tal cual, esta situación se da esto. Ya no hay algo que determine el poder de esa manera tradicional de los principados, sino que cambia, digamos, la forma de manipular el poder, digamos, de gobernar. Aquí veamos, justamente anuncio el número 8, un texto este debe ser extracción de algo y aquí sí nos lleva al número 8, que sí es un fragmento del Príncipe de Maquiavelo. Volvemos. ¿Y qué nos dice? Se sustentan en las leyes antiguas de la religión tan potentes y de tal calidad que mantienen a sus príncipes en el poder de cualquier forma, procedan o vivan. Estos principados están seguros y felices, pero al estar regidos por motivos superiores que la mente humana no alcanza, dejaré de hablar de ellos. Está siendo neutral ahí. Porque al haber sido alzados y mantenidos por Dios, sería propio de un hombre presuntuoso y temerario tratar de ellos. Sin embargo, si alguno me preguntase de dónde viene
que la Iglesia haya alcanzado tanto poder temporal, no me parece superfluo hacer memoria de ello. Recuerdan que el autor dijo que había una particularidad en Maquiavelo, que él se ponía neutral ante el análisis para evitar esos juicios de valores. Bueno, aquí está haciendo neutralidad en esos principados que eran gobernados anterior a él. 1. Al abordar los textos de Maquiavelo, uno se encuentra con una actitud reiterada que sospechamos, técnica solapada profundamente significativa, ejercitada incluso con cierta resignación, que consistía en desligarse radicalmente de aquello evaluado como si fuera de su incumbencia o que en la propia dinámica de su trabajo analítico diagnosticaba como con poca expectativa el triunfo sobre la adversidad. Que costaba, digamos, lo que está manifestando aquí, que, bueno, a pesar que Maquiavelo estableció muchas cuestiones a través de sus textos, bueno, no todo es fácil para nadie, digamos, ni para los antiguos a Maquiavelo como Platón, que quería impulsar una forma de gobierno, ni como Maquiavelo tratando también de ver cómo se manejaba el poder. Sabemos que Maquiavelo reflexionaba y escribía a partir de su experiencia diplomática, primer detalle. Experiencia diplomática, pero neutral también, no sabemos. Dice, sabemos que Maquiavelo reflexionaba y escribía a partir de su experiencia diplomática, de su contacto cotidiano con quienes tomaban decisiones en una época muy convulsionada, y que esa experiencia es lo que le permitiría ir construyendo de primera mano una historiografía filosófica de la factividad. Esto sí es de destacar, porque como buen pensador y como buen hacedor de la filosofía, él tiene en cuenta la historiografía, la historia en sí que lo precedió. Entonces, aquí donde fundamenta, y el autor en particular que escribió sobre Maquiavelo dice, a partir de la idea de un vivir libre, fundante de la vida social, pero tan frágil que encuentra en la lucha política el espacio para ir haciendo más sólida en cada caso su existencia. Esto es, ya vamos a ver después el número 9, esto es lo que confronta con las preguntas clásicas de la filosofía política, la platónica por el conocimiento del bien moral, la aristotélica por el mejor régimen de gobierno, o aquella que de Santo Tomás por el bien común. Y se pregunta, ¿podemos aproximarnos a través de esa observación algo trivial, algo reñido, tema de surrealismo, y a la ruptura con la tradición canónica de la filosofía y la escolástica específicamente? Lo veremos. Bien. Si hace historiografía filosófica Maquiavelo, no puede dejar de lado el pensamiento de Platón, no puede dejar de lado el pensamiento de Aristóteles, no puede dejar de lado el pensamiento de Santo Tomás, porque fueron los que fundadores, o por lo menos los que representaron aún más las cuestiones de filosofía política. Entonces lo va a tener en cuenta para poder armar sus argumentos, pero lo tiene que estudiar y leer en neutralidad, también posicionándose, digamos, en una realidad que no la tiene el actual, pero le va a permitir ubicarse en un tiempo y espacio donde vivió Platón, donde vivió Aristóteles, donde vivió Santo Tomás. ¿De dónde extrae esto? A ver el número 9 que refiere. Esta tesis que lo presenta así a Maquiavelo, digamos, de esa forma, analizando como la historiografía filosófica, es de un artículo, dice esta tesis, o esos fragmentos, o esta forma de pensar o hacer, o interpretar a Maquiavelo, es un artículo de Gonzalo Bustamante que refiere a Maquiavelo, filosofía versus historia. Entonces, porque dice, bueno, al final hace filosofía o hace historia. En realidad combina. Es una historiografía filosófica que se puede hacer, nadie puede negar que no se puede hacer, se puede combinar. Está la posibilidad de la palabra y está la posibilidad de buscar
algo que se pueda readaptar, lo hacen. Ahí es donde le va dando el sentido, digamos, el sentido de la dinámica de la política moderna, digamos. Sí, exactamente. Necesita tomar algo previo para darse impulso, digamos. No puede hacerlo de la nada. Necesita algo, como Bien. todos. Necesitamos, no sé, necesitamos preguntarnos hoy qué pasa con nuestro gobierno, pero tenemos que ver la historia cuando en 1810, la semana de mayo, ya había un gran debate y había grandes traiciones incluso entre los que mandaban en diferentes provincias y el acuerdo que se llega, porque la semana de mayo fue brava inclusive aquí. Entonces, esas cuestiones no se puede olvidar, inclusive para explicar hoy en la actualidad nuestra realidad. Por lo que habla de la escolástica y la tradición canónica, digo. Sí, sí, Claro, sí. No deja de lado la Edad Media y no deja de lado la Edad Antigua. Sí o sí tiene que tomar. Bueno, principalmente toma Platón de la Edad Antigua con Aristóteles y después a Santo Tomás de la Edad Media. Bien, no sé quién tenía la pregunta, había como levantado la mano. Yo, profe, no, simplemente era para acotar que se aborda obviamente la política, pero de una manera más científica, porque si hace uso de la historiografía, que tiene un método, entonces ya aborda todo lo que es el análisis de la política, pero con un método. Exactamente. ¿Y cuál método estudia tiene la historiografía? ¿Tiene varios? ¿Tiene uno? ¿O con qué método se vale, digamos? Y era, hace un ratito, leyendo el texto anteriormente, decía que se varía de la hermenéutica también, por ejemplo. Claro, la hermenéutica es un método que, ¿sabe? La hermenéutica nace particularmente de una rama de la filosofía que se llama antropología filosófica y generalmente es un método principal de la antropología filosófica para preguntarse por el mismo hombre y es lo que va haciendo Maquiavelo. Y ese método, digamos, si bien en el periodo contemporáneo se denomina hermenéutica, pero tiene su nacimiento mucho antes. Y sí, en este caso él hace eso, se pregunta él como hombre y en relación a otros hombres, y eso va haciendo el recorrido sin dejar de lado la historia en particular. Bien, vamos bien hasta ahí, se va entendiendo cómo va el autor. Le digo por qué esto, creo que no sé si le había comentado en la clase pasada. Esta forma, perfecto, pueden hacerlo ustedes en cuanto al recorrido cuando tengan que hacer su tesis. Pueden utilizar esta forma de escritura eh, contextualizando más allá de un texto, más allá de la obra o del autor que tomen más allá de un texto, vinculándolo a una realidad y a una temática en particular. Bueno, esta es una forma. Ya vamos a ver, en las otras unidades hay otras formas de escritura respecto a cómo se va relatando. Bien, lo expuesto anteriormente explicaría que en parte su exterioridad respecto a una filosofía desplegada en las modalidades de la trascendencia que buscaba en la psicagogía, que es en la búsqueda de un camino, el sendero o algo referido al alma, el camino del alma, según algunas interpretaciones, o en este caso se tomaba como el sendero de la salida de la vida contemplativa. Esto está hablándose de Platón, digamos. Si la versión del platonismo contra los poetas, sofistas y autores teatrales se traducía en echarlos de la república ideal y asumir la defensa político-teológica de una polis sometida a lo voluble de dioses falibles y deseantes, la formación de los filósofos en la nueva academia florentina, está hablando de Maquiavelo en particular, Florencia, eh, eh, suponía traficar una verdad intemporal en el corazón de la organización de la polis. El silogismo, ya vamos a explicar todo esto, platonismo invertido que practicaban Maquiavelo y otros intelectuales en su tiempo, registra la evidencia de esas miradas en conflicto. Lo que está dando a conocer así en palabras más simples es decir, bueno,
eh, Platón hizo una magnífica construcción utilizando, digamos, sus conocimientos eh, en una obra que se llamó La República para tratar de ajustar a la realidad, a la justicia que enunciaba él. Si la República, cada uno cumplía su función, la justicia que siempre estuvo aparecía como aflorando y estableciendo un orden para todos. Por supuesto, en la realidad no se dio eso, simplemente quedó como una buena programación de cómo podría ser el gobierno. Y acá está hablando de Platón. Entonces, lo que está diciendo el autor dice, bueno, este es como un Platón invertido lo que hace Maquiavelo. No se va tanto al otro mundo, sino que tiene en cuenta la realidad, su realidad. Acuérdense que Platón, para solucionar el problema de los dos mundos y para explicarlo, se vale de un dios, se vale del demiurgo. El demiurgo permitía ordenar toda la realidad que estaba en los dos mundos y fundamentar como verdad todo lo que había explicado Platón. Pero eh, el demiurgo no se sabía dónde estaba. Entonces fue la solución que Platón encontró para decir, bueno, justifico mi pensamiento porque hay alguien que garantiza, es el garante de todo lo que yo establezco, un demiurgo. A Maquiavelo no le cerraba el demiurgo de Platón, no le cerraba el primer motor inmóvil que supuestamente generaba todo el movimiento posterior del universo y de nosotros, de Aristóteles, y tampoco le cerraba el Dios que establecía el cristianismo y que lo impulsa, digamos, Santo Tomás y refiere a más allá de la razón también está la fe y toda la estructura que da, porque Santo Tomás en particular es eh, bien estructurado en sus fundamentos, pero eso no le cerraba a Maquiavelo para explicar la realidad donde estaba él viviendo. Porque no vio que, más allá de los libros, de la forma magnífica que planteaban estos filósofos, en la realidad marcaba otros hechos, otras acciones, entonces se vio como dice aquí, tuvo que hacer como el platonismo invertido, un silogismo, un proceso mental. El silogismo, bueno, si bien es un término lógico, donde hay dos premisas y una conclusión en un silogismo, eh, lo que está manifestando el autor aquí en particular dice, bueno, que Maquiavelo es que la conclusión la tuvo que correr del lugar y cambiar los lugares de las premisas para no caer en lo que venían sucediendo respecto a la interpretación de la realidad desde la Edad Media y de la Antigüedad. Se propuso hacer algo nuevo. Entre otros, para nuestro autor, la experiencia de la vida activa, o sea, para Maquiavelo, en detrimento de la contemplativa, más que cualquier otra consideración, vuelve visible un grado importante de la indiferencia anteriormente manifestada hacia las consideraciones de la vida buena. A ver, acá está diciendo, Platón quería que no estén los poetas, que no estén los sofistas, que no estén los autores teatrales, que no estén un montón que no acordaba él que cómo se expresaba en la realidad. Maquiavelo no. Maquiavelo lo integra todo porque todos forman parte de la realidad donde vivía él. Necesitaba todos haciendo la actividad que más se destacaba y la que permitía que una ciudad tenga vida, porque tenía vida de esa manera. Entonces es lo que digamos que ya invierte Maquiavelo en relación a lo de Platón. Quizás porque en el propio ejercicio de sus actividades cotidianas, dice, los habitantes de la ciudad moderna, y acá está hablando donde Florencia en particular, donde estaba Maquiavelo, demostraron una evidente y radical desigualdad respecto del cultivo de la virtud. Y aquí está haciendo una crítica a las virtudes de Platón, porque no se daban como Platón había dicho que cada uno tiene la virtud, que donde se ubica el alma, algunos tenían la templanza, la fortaleza,
la sabiduría no, o sea, no se daba eso en la realidad. Entonces, tampoco las virtudes que establecía Aristóteles también establecía una forma de virtud, Santo Tomás también establecía una forma de virtud, no se daba en la realidad, en la acción del hombre no se daba. Entonces, es que solo reordenando las fuerzas en el campo de la imaginación podrían suponerse condiciones de posibilidad para que impere una justicia universalizable. Otra vez, dice, Platón al final no me resolvió nada, porque quiso encuadrar todo, igual que Aristóteles o Santo Tomás, en algo que la realidad es cambiante y el hombre es parte de la realidad. En una ciudad en permanente crisis, como la potencia mercantil renacentista que era Florencia. Se va más o menos entendiendo, ¿sí, Javier? Profe, una pregunta. ¿Qué grado a ver, ¿cómo lo explico? Platón existía 300 años antes de Cristo. Maquiavelo hacia el año 1500 más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto influía Platón, Aristóteles filosóficamente en estos filósofos del Renacimiento? Esa es la pregunta. Bien. ¿Recuerdan en el texto que les compartí, donde hacía como una reestructuración de todos los pensadores antiguos a la modernidad? No sé si vieron la clasificación, decía los escépticos, aparecían los estoicos, aparecían los neoplatónicos, aparecían los aristotélicos, los neotomistas. No sé si recuerdan el cuadrito ese. Lo que sucede es que en Platón hay un autor en particular que dice que toda la filosofía después de, y acá hablamos de filosofía, toda la filosofía después de Platón, fue un pie de página en cada una de las obras de Platón. Es decir, que te está diciendo, todos los filósofos posteriores a Platón han tenido que recurrir a las obras de Platón y que lo que hicieron es ampliar algún fragmento de lo que Platón ya planteaba sobre la realidad. O sea, eso es lo que... Y Platón, ¿por qué, digamos, en filosofía se lo toma como el representante primordial? Porque Platón no solamente tiene la obra La República, tiene muchísimas obras, particularmente las leyes, donde refiere muy detalladamente cómo era el poder, el gobierno, pero más que nada los continuadores de la filosofía, la Edad Media, San Agustín, la patrística en particular, toma a Platón en profundidad y con eso también permite que el gobierno se respalde en esos conocimientos platónicos. Santo Tomás toma lo de Aristóteles y fundamenta el cristianismo en base a la filosofía de Aristóteles. O sea, todos estos filósofos que vamos viendo son continuadores y necesitan, incluso cuando hace historiografía, no puede hacer historiografía sin ir a ver los referentes que relataron o por lo menos fundamentaron cómo era la realidad en los primeros tiempos. No se puede dejar de lado eso, digamos. Y por eso, inclusive en nuestra formación actual, si vamos a las universidades, en todas las áreas, la mayoría de las áreas, siempre está el texto de Platón. Y vos decís, pero ¿qué tiene que ver que esté el texto de Platón? No sé, en matemática, que tenga la materia de filosofía y el texto de Platón. Y bueno, en matemática Platón era un genio, digamos. Él sabía sobre algo que se denomina geometría divina, aparte sabía sobre música y sabía sobre Profe. Sí, entonces... Sí, bueno, casualmente, bueno, la pregunta era qué grado de vigencia tendría en esa época, porque como, bueno, Maquiavelo ya es como que escribió con el diario El Lunes, digamos, si es que estaba vigente todavía
Platón y Aristóteles, y bueno, leyéndolos a ellos, aprendiendo de esos filósofos antiguos y con toda una historia de política, obviamente que iba a haber un cambio, ¿no? Y que por eso él escribe estas cuestiones sobre la república y qué sé yo, ya con una realidad distinta. Eh, por eso era la pregunta, ¿qué grado de vigencia había? No como alguien que había que estudiar como estamos, como nosotros hoy, bueno, lo estudiamos o lo citamos a Platón o Aristóteles, pero, pero ¿qué grado de vigencia tenemos hoy, por ejemplo, de esos filósofos? Y También hay bien, filósofos modernos, ya lo estamos viendo a Maquiavelo, que está, no sé, 1000 años después. la- exactamente, mira, la vigencia, vamos a hacer con un ejemplo simple. Platón ya había manifestado que existen dos mundos, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Un mundo sensible y un mundo ideal. Sí, Bien. San Agustín toma de Platón. San Agustín ya en la Edad Media toma de Platón. Y el cristianismo toma de Platón, según una rama de la interpretación, te dice, ¿y cuántos mundos conocemos con el cristianismo incluso, que se manifestó en toda la Edad Media? Tenemos lo terrenal y tenemos lo divino. sí, sí. Vamos, saltamos la modernidad y vamos a lo contemporáneo, a lo actual. Muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, consideramos que, o por lo menos cuando tuvimos nuestra primera formación, cuando fuimos a ver a la iglesia y cuando fuimos a hacer la primera comunión o la confirmación, también nos dieron la información que existen dos mundos, o por lo menos está el paraíso, o muchos te decían, está el infierno y está el reino de Dios, digamos. Miren si no tiene vigencia los dos mundos de Platón en la actualidad. Por supuesto, ahora podemos decir, no, mira, Dios no existe, no hay dos mundos, perfecto, pero miren cómo la vigencia, inclusive saltando la modernidad, sigue actualmente vigente. Esa interpretación platónica, por supuesto que luego toma el cristianismo, sigue en vigencia. No sé Y en ese ejemplo se entiende perfecto. Bueno, pero también usted hacía referencia a lo que era la música, que Platón conocía la música y lo trasladaba al plano universal, ¿no es cierto? Explicaba todo con la música, el universo y qué sé yo. claro, Y los cantos gregorianos, bueno, usted que es músico también, este, se basaban en las escalas pentatónicas, porque decían que incluir otras notas era diabólico. Y exactamente. hoy, en la modernidad, sabemos que se incluyen todo tipo de escalas en la música. Están los sostenidos, los bemoles y lo que se puede usar se usa, incluso en las iglesias y todo. En ese sentido, por ejemplo, no tiene vigencia, sino que es un punto de referencia, nada más como un estudio de lo que era Platón y, y toda esa, todo ese mundo de la música que se fue desarrollando en las iglesias hasta hoy. Exactamente. Es un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero es importante porque muchas veces a Platón no se lo ve de ese lado, pero Platón era pitagórico y los pitagóricos decían que el universo está compuesto matemáticamente y armónicamente y en armonía hay música y los pitagóricos en particular seguían a un dios que era Orfeo, el dios de los cantos, y el universo está compuesto armónicamente.
no por nada los planetas incluso tienen un cierto orden que hacen a una escala musical que muchos la conocemos, el do, re, mi, fa, sol, la, si, digamos. Por supuesto, donde hay una matemática perfecta en la música y una geometría divina que Platón sí la conocía particularmente. Respecto al canto gregoriano y la tradición de pasar, la mejor forma de transmitir el conocimiento no son quizás los libros, si nos ponemos en la parte del canto gregoriano, por lo menos de la tradición inclusive de Platón. Platón los libros los escribe en diálogo, y el diálogo es la palabra viva. Cada uno de los diálogos de Platón están diagramados a través de un hexámetro, digamos, de una medida precisa que utilizaban los poetas, que a través de un lenguaje, uno era el yámblico y el otro no recuerdo, que tenía también era de un lenguaje griego, donde el griego antiguo era cantado. Entonces, cuando uno escucha que alguien reproduce, por ejemplo, Hesiodo y Homero cuando relata algo, lo hace cantado, esa palabra viva mantiene los diálogos de Platón, porque después de Platón dejó de tener diálogos la filosofía, dejó de tener esa palabra viva. Pero Platón trató de que en la conversación donde participan Sócrates y todos los demás personajes en diferentes obras, digamos, o diálogos, se encuentra una palabra viva, y esa palabra viva, digamos, mantiene el espíritu de la verdad, y que sea el canto gregoriano tomó la palabra viva y, bueno, la transmisión no es lo mismo que te lo cuente la persona de cómo sucedió a leerlo, porque sucede muchas veces, vamos a la actualidad, no es lo mismo leer un mensaje de WhatsApp donde un punto, una coma puede ser interpretada de mala manera que te lo digan, por lo menos mandé un mensaje de audio, mandame en audio porque no entendí nada. Entonces, la palabra, digamos, y en Platón, el logos, esa palabra, ese razonamiento, está en vigencia. Por eso incluso Maquiavelo más adelante va a decir, hay que tener en cuenta la palabra, eso va a ver más adelante, dice, no la palabra de una traducción del griego al latín, no la palabra en latín dice que no explica la realidad, hay que tener en cuenta una palabra de nuestra sociedad, de la Florencia, digamos, viva. Porque hay muchas palabras, y en el lenguaje se da eso, que nosotros en Jujuy manifestamos cierta realidad a través de las palabras que son propias de un jujeño, que te puede explicar la realidad con otras palabras que dejan el lenguaje técnico de lado, digamos. Profe, Sí, y no simplemente aportar, digo, a esto que estamos dialogando ahora, que siempre vamos a estar recurriendo a los pensadores clásicos. ¿Y por qué? Porque simplemente, no simplemente, sino porque ellos hicieron las bases o fueron el origen del pensamiento filosófico. exactamente. Porque en realidad antes, y ahí vamos luego con Lucio, eh, antes no era que se dividía el pensador, dividía, yo soy filósofo, no, yo soy, no, eran amplios en su temática de estudio. Eh, Eran físicos, matemáticos, ¿no? Conocían la geometría, no sé, eran artistas, eran más allá de lo que se define hoy como un filósofo que estudia la filosofía y esa cuestión. Tenían una amplitud en el conocimiento. Por supuesto, hoy casi los filósofos de la forma que era en la antigüedad han desaparecido porque está abierto el conocimiento hacia todos y la forma de buscarlo. Sí, mirá, ahí estaba Lucio, me está comentando. No es lo mismo leer una historia de un libro o ver una película, no tengo micrófono exactamente, la base de la educación era el trivium y el quadrivium exactamente, eran las disciplinas que inclusive desaparecieron. Había la lógica, la dialéctica y la retórica eran las bases fundamentales para formar un buen, un buen ciudadano, digamos. No te quiero ni escribir porque estoy en Pero paz. el tema es cuando desaparece en un momento, o sea, Platón conocía eso
de la lógica, la retórica y la dialéctica, digamos, Platón la conocía muy bien, pero luego la hacen desaparecer. Y cuando te hacen desaparecer la forma de cómo pronunciar la palabra para conocer tu realidad, es como que pueden tomar tu voluntad y decidir por vos qué van a hacer. Entonces es una cuestión que no sé en qué momento, porque no me puse a analizar y a hacer un estudio profundo en eso, en qué momento van retirando todo eso. Lo que sí la Edad Media, en su formación en las abadías o en los lugares donde formaban a los estudiosos en ciertas áreas, el trivium y el quadrivium era donde estaba inclusive la música, el arte también estaba ahí impresa, la matemática la conocían perfectamente. Después, bueno, se fue dejando de lado eso, por una cuestión de decisiones del poder, debe ser. Gracias, Lucio. Sí, sí, gracias por el aporte, para mí es muy importante eso. Seguramente esto también lo conocía muy bien Maquiavelo para, para fundamentar su posición respecto a lo que él escribe en los discursos previos al príncipe. Continúo, dice el texto, la diversidad y complejidad del periodo en el marco de la hipótesis de la existencia de varias modernidades alternativas permite constatar entonces algo de innovación maquiaveliana en el modo de responder a la pregunta sobre los términos con los cuales se describe una realidad en transformación. Se trata de remover y reinventar significados en gran partes unívocos. Tarea que asume Maquiavelo. A ver, en su realidad, en el cambio constante, en la crisis esa permanente de una potencia mercantil renacentista, esto creo que también lo vimos a la mañana, que un lugar, Grecia, también fue una potencia mercantil, donde estaba Platón, Aristóteles, donde estaba, entonces fue una potencia mercantil. Y donde hay una potencia mercantil, los ciudadanos también se mueven de otra manera e interpretan la realidad de otra manera porque se tiene en cuenta que esto permite el avance de una sociedad. O sea, la economía ya estaba también siendo parte de una realidad muy grande desde la antigua. Si Aristóteles ya se preguntaba por quiénes eran los que eran usureros en ese tiempo, y había una economía y el poder estaba vinculado a lo económico también. Ahí Lucio nos aclara que tienen mayores recursos para dedicarse a la vida contemplativa. Exactamente, él tal cual. Sócrates, Platón, Aristóteles y los discípulos tenían mucho dinero, digamos, para dedicarse. Inclusive, supuestamente el que no tenía mucho dinero era Sócrates, pero bueno, no se sabe si existió o no, pero se comenta que Jantipa, inclusive la esposa de Sócrates, no quería que Sócrates esté en la casa, entonces lo largaba a la calle para que vaya a molestar afuera y no esté constantemente en el hogar. Además, luego de las batallas del Imperio Persa y la llegada de Alejandro Magno, exactamente, o sea, Aristóteles fue el que, por ejemplo, ahí que nombraste a Alejandro Magno, el que formó a Alejandro Magno. Aristóteles lo conoció, creo, si no me equivoco, a los 7 años, 5 o 7 años, lo conoció, digamos, a Alejandro Magno y no podía, creo que le costó, según cuenta la historia, claro, era su tutor, que al ser tutor, generalmente los filósofos eran tutores de aquellos que tenían poder adquisitivo, creo que le costó, no sé si 3 o 6 meses lograr que Alejandro Magno le pronunciara alguna palabra a Aristóteles. Se relata eso porque cuando él quería acercarse, sabía que Alejandro Magno a los 7 años era un genio, digamos, en cuanto a la forma de relacionarte en la realidad. Fue un trabajo muy detallado, muy prudente por parte de Aristóteles para
conocer a Alejandro Magno y luego todas las conquistas que tuvo Alejandro Magno le permitieron a Aristóteles hacer la filosofía que conocemos de Aristóteles. Porque no solamente conquistaba y destruía la ciudad, sino que tomaba Alejandro Magno, conocía muy bien a su enemigo y tomaba las mejores herramientas en todas las áreas, arte, cultura, ciencia, y todo eso lo trasladaba a Aristóteles, y Aristóteles tenía a sus discípulos e investigaban sobre esa cuestión, y bueno, Aristóteles luego producía nuevas formas de conocimiento. Exactamente, Lucio, las colonias griegas. Por eso, por ejemplo, dicen Tales de Mileto, vieron que a todos, no sé, por ejemplo, Cecilio de Mariano Moreno, o sea, que se ponían, el apellido era como el barrio, no sé, o de, no sé, Juan de Alto Comedero, o sea, y cada uno era un filósofo en particular para sintetizar, digamos, porque no sé si había la cuestión de apellido y nombre, pero bueno, era una cuestión de ubicarlos, digamos, inclusive en la formación, o representaban esa ciudad, eran representantes del pensamiento de cada uno de esos pueblos griegos, de las polis, si queremos llamarlo. Entonces, toda esta cuestión, miren, si la conocemos nosotros en la formación que tuvimos en diferentes áreas, diferentes carreras, o en la que estamos teniendo ahora, ¿cómo seguramente no las conoció Maquiavelo? Las conoció. Alguna información le llegó, algún dato, siempre pasa, digamos, más si estás intensamente buscando y te relacionas con personas que acceden a cierta, era un diplomático, accedió a cierta información, a ciertos libros que no te llegaban a la casa de cualquiera, o sea, accedió a cierto conocimiento que le permitió también investigar más allá de lo básico, digamos. Exactamente. Un emporio comercial te puede llegar, como decir, bueno, te llega, no sé, una tela de la India, te puede llegar, como te llega algún manuscrito de algún pensador o algo. O sea, ya en ese tiempo ya estaban. Florencia no solamente lo tenía a Maquiavelo, sino que tuvo muchos eh, eh, destacados, digamos, en muchas áreas de la cultura. Y de acá el autor lo nombra inclusive a Dante Alighieri, que escribe sobre la Divina Comedia, que es como un gran tratado de filosofía, también muchas veces se lo consideran porque hizo un aporte muy grande. Y, exactamente, todos esos representantes, Giovanni también, aportaron y por eso se consideró como esta edad moderna como el renacimiento, el renacer de un hombre nuevo, tomando todos los conocimientos que hasta ese tiempo eran de la cuna de la Grecia, de la cuna de la civilización, como se suele llamar, la cuna del conocimiento. Entonces, sí, exactamente, ellos accedieron a esa información. El texto continúa, dice: la diversidad y complejidad del periodo en el marco de la hipótesis de la existencia de varias modernidades alternativas permite contrastar entonces algo de la innovación maquiaveliana en el modo de responder a la pregunta sobre los términos con los cuales se describe una realidad en transformación. Se trata de remover y reinventar significados en gran parte unívocos. Habían anteriores una sola mirada y aquí aparecen muchas miradas sobre la realidad. Sabemos que en las políticas fundadas en la trascendencia, la justicia soberana opera como una instancia incorporada a la persona del gobernante, en igual medida que la posesión de la razón, condensando en su cuerpo una unidad sustancial con ellas. Está diciendo Platón. Platón te está diciendo la Edad Media, eso entonces Maquiavelo, por el contrario, acentúa en el príncipe que viene a innovar, que el príncipe que viene a innovar no puede engañarse a sí mismo respecto del poder de sus certezas, ni sobre la justicia, ni sobre el bien, ni sobre su razón soberana. Aún así, nada obsta a que haga uso profano de lo sagrado, incorporándola a su imagen mística. Y aquí dice,
bueno, me pongo neutral ante el conocimiento de los pensamientos de la filosofía y toda la cultura y toda la realidad anteriores en Edad Media y en Edad Antigua, pero tengo que ser estratégico de hacer uso también de aquella realidad que se planteó en la antigüedad. Por supuesto, habrá funcionando o no, no sabemos, pero existió una realidad a la cual tengo que hacer uso y tampoco regirme de la forma que me decían en la antigüedad o en la Edad Media. Porque recuerden que para Maquiavelo la realidad no le cerraba, digamos, era cambiante, es cambiante, constantemente. Y el hombre que está dentro de la realidad, al ser cambiante y el mismo hombre al ser un misterio, no sabe para dónde seguir. Es como las decisiones cambian constantemente. Así, por su metodología, es una imposibilidad. Así, por su metodología, es una imposibilidad lo que lleva a Maquiavelo a dejar de lado cualquier idea de lo justo en términos universales. La justicia platónica la deja de lado, la justicia divina la deja de lado, la justicia que marca incluso a Aristóteles también la deja de lado, la de Santo Tomás la deja de lado, la estudia, pero la deja de lado, y ponele que era, porque muy bien el detalle ese, capaz que era un relativista, o por lo menos, porque no deja de lado a los sofistas, no deja de lado a las otras personas que manifiestan la realidad no solamente de un sentido unívoco, una sola dirección, sino que aquí hay varias direcciones. Seguramente accedió, si lo ha leído a Platón, porque ¿cómo se los conoce a los sofistas? Por los textos de Platón. No hay otra forma de conocer a los sofistas por los textos de Platón. Si hubieran sido los sofistas tan malos, Platón nunca hubiera debatido con ellos. Entonces sí, es práctico, exactamente. Maquiavelo es práctico. Ve la realidad en su tiempo. Sí, ahora lo podemos, quizá pueda hasta juzgarlo por las formas que fue, pero en el momento era práctico, resolvía. Traía un problema, resolverlo. Es como decir, te lleva un problema y vos tenés que resolverlo de la mejor manera. Es eso, digamos. Entonces, ya dejando de lado, o por lo menos separando lo que le puede ser útil o no, y lo que quizá le sea útil más adelante, síntomas de eso, dice, entre varios otros serían, y aquí anuncia, el autor en particular, que lo analiza Maquiavelo, dice, renunciar paulatinamente al latín, el lenguaje de la trascendencia y el derecho, reivindicando el vulgar florentino porque en él escribieron los poetas como Dante, Alighieri, que hicimos referencia, Giovanni Boccaccio, que anunció Lucio también, o Petrarca, digamos, proyectándolo en la verdadera fuente de una lengua común de Italia. ¿Qué se está diciendo acá? Las lenguas te condicionan, el lenguaje ya te condiciona a una realidad. Y vos tenés que adaptar tu realidad a ese lenguaje. Porque nosotros, como hombres, como seres humanos, y acuérdense de Aristóteles. ¿Aristóteles qué decía? Aristóteles decía que el hombre era un animal político que poseía una lengua, un logos o un lenguaje con el cual se comunicaba con los otros hombres, a diferencia de los animales, y podía construir cultura. El famoso son politicón. Entonces, cuando una cultura domina a la otra, va tomando también de la otra cultura y va fusionando y lo va adaptando a su lengua. Y bueno, acá porque establece, digamos, la regulación del derecho en las lenguas, porque hay una forma que vos tenés que normatizar eso y el derecho te permite regular, establecer las reglas de un ciudadano, digamos. Ulpiano, muchas veces tenemos la definición de Ulpiano que dice, en derecho dice Ulpiano la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero Ulpiano lo tomó de Platón, cuando Platón hizo el referir, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno suyo, que cada uno cumpla la función. Entonces se fue tomando a través de la palabra el ordenamiento de cómo tenía que ser una sociedad. Y bueno, particularmente Maquiavelo dice
quizás las lenguas también nos establecen cierto orden, a lo cual nosotros no las rebatimos, sino que nos adaptamos. Bueno, y si sacamos y tenemos en cuenta la lengua de origen propio de aquí, sin tener guías previas, bueno, quizás podemos también explicar la realidad de la manera que se nos presenta o resolverla de una perspectiva más ágil, más rápida. Otra cuestión, la B, dice poner a las normativas en un lugar subordinado, resaltando su carácter de medios, de frenos, como los diques contenedores de una corrupción desafortunada. Aquí lo que está manifestando es decir, muchas veces las normas, muchas veces la reglamentación de algo, no las da el pueblo, digamos, las bases. Sí, quizá las bases pueden solicitar justicia sobre algo, pero muchas veces la reglamentación de algo está basada en la realidad, pero se quiere aplicar la justicia en una normativa y cuando te das cuenta, la justicia, más allá del término ideal, no se aplica en la realidad por más normativa que haya y regule sobre eso. Entonces, ahí hay un inconveniente también de coajustar la normativa, el derecho, con lo que se da en la realidad y la justicia, digamos, en particular. O sea, es muy difícil encontrar la justicia, te está diciendo. Por eso dice, no podemos ajustar tampoco a lo que Platón y otros pensadores decían sobre la justicia. Y supuestamente las normas buscan la justicia. Pero hay que ver quién las redacta también. Porque echa la ley, echa la trampa, ¿viste? La cuestión de interpretación técnica puede variar, digamos. Una coma de más, una coma de menos, te hace variar todo el contenido, digamos. Entonces, eso también, digamos, lo ve detalladamente Maquiavelo, según este autor. Y después otra cuestión, dice, tratar la relación entre las ideas como relaciones de fuerza que le hace descubrir y explorar esa potencia capaz de forzar las ideas que parecen venir verticalmente para transformarlas, imponiéndoles una resistencia a sentidos antes infranqueables y así volver toda la trama visible, material y encauzable. Aquí es donde cabe proponer que la desafortunada incursión del fraile Savonarola en la instauración de una república teocrática en Florencia opere para Maquiavelo como una suerte de ejemplar paradigmático y le permita vislumbrar una conclusión realista. Él veía que seguía vigente con este fraile lo que Platón había manifestado en la idea de los dos mundos, lo que el mundo medieval también había manifestado, que la justicia divina y toda la cuestión de un Dios codirigiendo todo y estableciendo como preeminencia entre las ideas, como la idea de justicia. Entonces también ya te establecía un cierto orden y decía, bueno, tengo que salir inclusive de eso. Porque él veía que en esa Florencia también, y lo dice a través de las palabras de este fraile, la gente lo veía como que era un representante directo de Dios. Es una crítica que hace y muchas veces es como decir, no endioses al otro ser humano, mirá que es un ser humano común que corriente, bueno, pero al estar con las investiduras y utilizar una palabra acorde y buena, porque esto también es platónico. Platón decía que cada una de las personas tiene el alma, pero el que sabe, y Aristóteles también lo impulsa, el que sabe dirigir la palabra, sabe conquistar el alma del otro. Entonces vos sabés que tenés alma de bronce, dice, de oro, y si vos sabés llegar a ese tipo de alma, podés conducir, digamos, las masas. Digamos, esa es una interpretación que se hace. Y seguramente la iglesia conocía eso, porque San Agustín fue muy estudioso de Platón. Entonces, bueno, aquí dice, esto ya dice, en su discurso, a ver en qué discurso vamos a ver, debe ser en el discurso de Tibio Livio, el 10, sí, cuando nombra discurso el autor particular, es el discurso de Tibio Livio. Si bien lo acota, dice al comienzo, para no poner a cada rato discurso de la primera década de Tibio Livio, simplemente pongo discurso.
Exactamente, Tibio Livio, el historiador romano, exactamente. O sea, había que leerlo a Tibio Livio también, ¿entendés? Y había que leerlo, seguramente lo ha leído en latín. O sea, había que saber para decir, bueno, mirá, hasta qué punto nuestra forma de ver la realidad ha sido ordenada de cierta manera. Entonces, en su discurso, Maquiavelo advierte que nadie sería tan temerario como para afirmar que Florencia estuviera habitada por ignorantes o gente fácilmente sugestionable. Entonces, ¿cómo fue posible que un monje los convenciera que Dios le hablaba directamente al oído sin contar con pruebas fehacientes para creerlo? Maquiavelo deja fuera de la discusión si lo dicho por el monje es verdadero o falso. Nuevamente, el argumento es que no se puede ser tan pretencioso para saberlo. La cuestión que llama su atención es el uso de un lenguaje con el que logra es el uso del lenguaje con el que lograba la obediencia. Y él va a la palabra, porque la palabra esa es muy peligrosa, y ya Platón lo decía, que si Platón y Sócrates acordaron un logos, acordaron una palabra particular para empezar a averiguar hacia el otro, a ver la verdad. Y bueno, es el poder de la palabra, si se podría decir así. El dato de la fuerte adhesión capaz de movilizar sectores populares, hasta ese momento invisibilizados en la escena política, explica en parte que el fraile haya podido exigir a los cristianos florentinos tanta fidelidad y capacidad de sacrificio, valores morales, que son los mismos que Maquiavelo niega que se mantengan en una naturaleza humana de la que solo puede decir que es siempre voluble. El hombre es un misterio, el hacer del hombre es un misterio, ni nos conocemos nosotros, menos vamos a conocer el otro, pero al establecer un cierto orden con la palabra y utilizando un ser superior que no lo vemos, y ante ciertas situaciones las masas siguen lo que supuestamente esa orden superior divina da. Y eso también le incomoda a Maquiavelo acá. Por eso la idea es verlo a Maquiavelo en este texto, que lo vamos a seguir analizando, digamos, en las próximas clases, es que si tienen la posibilidad de leerlo, lean a Maquiavelo como Maquiavelo, hombre, investigador, más allá de un filósofo, alguien que se interesó por investigar su realidad, o por lo menos para saber dónde está situado él en ese momento y por qué sucede todo eso a su alrededor. Por eso le decía el autor al inicio, simplemente yo voy a dar aquí como una guía, un camino de cómo, no sé, recorría los barrios Maquiavelo, investigando sobre qué sucedía. Claro, exactamente, más allá de los prejuicios que nos imponen, sí. Y porque, exactamente, Lucio, es más allá de los prejuicios que nos imponen, y que por ello supuestamente es una persona amoral, que no tiene escrúpulos. Maquiavelo era, y particularmente, él investigaba, le preocupaba la realidad y como dicen, hacía historiografía filosófica, necesitaba fuentes, por lo menos necesita tener, ya que perdimos el centro, vieron que la pérdida de centro se pierde la estabilidad de toda tu realidad, necesita ubicar, por lo menos tener una aproximación en la periferia, y si se podía acercar al centro de una realidad, bueno. Entonces hay que verlo a Maquiavelo más allá, por supuesto, de que es importante el príncipe, pero más allá de lo que es el príncipe. Y saber que los filósofos no es que se dedicaron a hacer filosofía 100% y de ahí nomás, no. Se dedicaban a otras áreas, y todos los filósofos, la mayoría, escribe sobre la realidad. Ahora que después se lo clasifique a esa realidad que describen dentro de ciertas disciplinas filosóficas, si me preguntan quién lo hizo, no sé, pero Platón no dijo, por ejemplo, esta disciplina de la filosofía se va a llamar metafísica, esta disciplina de la filosofía se llama antropología. Platón fue explicando toda su realidad de la mejor manera posible. Después quién clasificó, no lo sé, pero alguien lo hizo pedagógicamente, para que luego los que estudiemos digamos, bueno, dividamos en ramas la filosofía.
pero en realidad los filósofos se dedicaban a una amplitud de conocimiento, por lo menos en ese tiempo que lo que podían acceder. Y seguramente hay muchas obras de Maquiavelo, como de un montón de filósofos, que no se las conoce. O fragmentos, hay muchas, ya para, digamos, saliendo del tema, hay muchos filósofos que no escribieron un libro, que fueron apuntes de sus alumnos, que luego se transformó en algún libro y le dieron el título en la filosofía en particular. Entonces, bueno, la cuestión de poder leerlo a Maquiavelo, como aquel hombre que se preocupaba por la realidad y que trató de explicarla o darla a conocer de la manera más próxima que podía a los conocimientos que accedía. No sé si vamos a dejarlo aquí. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Vamos bien? Estoy haciendo un problema en la mente, me dicen. ¿Vamos bien hasta aquí? Me dicen. Profe, Sí, los filósofos de la talla de Platón, de Aristóteles, sí, al ser físico, astrónomo, filósofo, estudioso, sí. eh, todo ese cúmulo de conocimiento no le hacía perder el centro también. Es que nunca nadie lo encontró. Sí, Todos están constantemente buscando. Nadie encontró la verdad en la realidad. Nadie la encontró. Y sí, hay situaciones particularmente porque me imagino que era concatenar todo ese conocimiento eh, filosófico con lo que es el universo, con lo que es el hombre, con lo que es la física, la matemática. Es exacto, es mucho. complicado. Hoy no se podría, ¿eh? Una Si persona no podría. a nosotros nos cuesta meternos dos materias en la cabeza, A nosotros nos cuesta sobrevivir mañana si no aumentan las cosas, digamos. claro, tal cual. Entonces, el tema que en esos tiempos, no sé cómo accedían, porque no sé, tampoco hay muchos filósofos que no se saben si existieron o no. Porque por ejemplo, Pitágoras se dice que era un filósofo, pero, pero en realidad muchos dicen que Pitágoras fue creado por, no sé, 50 o 60 pensadores, porque cuando vos recorres la historia de Pitágoras no te da el tiempo, tenés que vivir como 400 años para tener todo ese conocimiento. Entonces, bueno, ese también queda ahí, digamos, como, como, como Como la llave, Sócrates, como la ¿no? pregunta, a ver, ¿vieron las obras de Aristóteles? O sea, se ha dedicado, no sé, las 48 horas del día, por exagerar, a, a escribir y a tomar en cuenta cada uno de los diálogos, o sea, y reunión tras reunión, o sea, sí si dedicas toda tu vida a hacer filosofía, quizás sí, pero bueno, también tenés la otra parte de la vida que la vas descuidando también, digamos. Es complicado. Y quizás en ese tiempo queda duda, muchas dudas en cuanto a la filosofía, los filósofos y realmente el tiempo que dedicaban para hacerlo. Hoy fue así, yo cuando ingresé al profesorado de filosofía, un profe me dijo, no te va a alcanzar tu vida para estudiar a un filósofo, tu vida no va a alcanzar. Y bueno, y es verdad, no alcanza. Sislogismo, premisas y respuestas. Aristóteles, exactamente, o sea, nosotros lo hacemos muy Continuo. resumido, ¿sí? Algunos de los libros que los dictaron a secretarios y fueron haciendo correcciones en 5, claro, exactamente, sucede que se van elaborando y vos vas modificando. El que escribe un libro, así como manifiesta Lucio, muchas veces el que se dedica sabe que tiene años para corregirlo porque va cambiando muchas cosas. Hay que pensar, no hay que pensar que se sentaron y lo hicieron en una semana, no, olvídate.
olvídate. Exactamente. Cuesta. No es como las ponencias que muchas veces la hacemos porque el tiempo está ahí, digamos, comiéndonos y bueno. Pero la idea es que los filósofos, por lo menos, nos ayuden a ejercitar el pensamiento y hay que considerar es que también fueron o son seres humanos, si en el caso existieron, ¿no? Son seres humanos que se preguntaron por algo en particular o que querían describir la realidad de la mejor manera que podían, con todos los errores como tiene un ser humano. Eh, y, y bueno, cuando se analiza la vida, muchas veces la vida de los mismos filósofos no coinciden con las obras de los filósofos. Eso también, hay un desfasaje muchas veces muy grande entre eso, pero bueno, digamos, por lo menos se lo conoce a través de las cartas esas de los libros que son como cartas abiertas a los que puedan acceder a ellos. Bien, vamos, entonces estamos hasta ahí.